paranormales que suceden y que el cuerpo de ese hombre, sin piernas, está sepultado ahí debajo. El último cliente. En un McDonald's que está ubicado cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, este empleado conoce a casi todos los clientes, debido a que es un pueblo pequeño. Por esta razón, puede darse cuenta fácilmente cuando llega alguien nuevo. Al ser un pueblo, el último cliente se atiende entre las 7 y las 8 p.m. Una vez, un hombre se paró en la entrada del restaurante a las 7:30 de la noche. El sujeto era muy alto, piel pálida, de unos 40 años. Su modo de vestir era algo antiguo. Además tenía un maletín de cuero, color café. Caminó hacia una mesa para sentarse. Miró el mostrador, mientras el empleado esperaba para tomar su orden. Pero él solo lo miraba, con sus ojos negros. Toda su presencia albergaba cierto misterio e intriga. La política del lugar era tratar bien a los clientes, ser educado y sonreírle, aunque estuvieras temblando de miedo. Al pasar un buen rato, el empleado pensó que tal vez ese hombre no sabía que en un restaurante de comida rápida, el cliente es quien debe acercarse para ordenar, porque no hay meseros. Entonces, decidió ir a pedirle su orden personalmente. Sin embargo, cuando se dirigía hacia aquella mesa, comenzó a sentirse muy mal, como mareado, aturdido. Además, percibió un olor muy extraño que casi lo hace vomitar. Ya casi estaba cerca del sujeto, cuando no pudo más y tuvo que apoyarse en una de las mesas. Este hombre solo lo miraba, sonriente, pero en ese momento ya veía todo borroso, por lo que tomó la decisión de cerrar los ojos y tratar de mantenerse calmado. Luego de un rato, pudo escuchar la voz de uno de sus compañeros, quien le preguntó si le estaba pasando algo. Él respondió que sí, pero cuando abrió los ojos, el hombre con el maletín se había esfumado. Entonces le preguntó a Daniel, su compañero, si se había dado cuenta de que allí había un cliente y si vio cuando salió, pero él solo pudo decirle que no había nadie, que solo se dio cuenta de que él miraba mucho esa mesa y que él y sus compañeros creían que se sentía mal. Por eso pensaron que él iría al baño cuando caminó hacia allá antes de desmayarse. El empleado ya no quiso saber nada de aquel evento tan extraño y luego de eso recobró su salud y pudo seguir trabajando bien. Nunca pudo saber quién era o qué era ese hombre y jamás ha vuelto. El cliente frecuente. Todos los restaurantes tienen sus clientes frecuentes y en McDonald's, donde trabajaba este hombre, también lo sabía. Este trabajador narra que en su franquicia había un hombre, como de 30 años, obeso, que siempre iba a comer solo. No obstante, no daba ningún problema y era una persona bastante tranquila. Entraba, pedía su orden, se sentaba, comía y luego se iba. Todo normal, pero lo que incomodaba al empleado era que este cliente no le quitaba la mirada de encima y cuando comía apartaba la vista. Esto era bastante incómodo, pero como no pasaba de ahí, dejó pasar ese comportamiento. No obstante, una noche cuando el empleado estaba en su casa, comenzó a sentir una sensación muy extraña. Era como si alguien lo estuviera viendo. El susto que llegó a sentir en ese momento fue indescriptible. Cuando vio a través de su ventana, estaba ahí, el cliente estaba ahí, al otro lado de la calle, y lo miraba fijamente. Cuando se dio cuenta de que lo habían descubierto, intentó disimular y se fue. El empleado por precaución llamó a la policía, ya que la presencia de ese hombre ya comenzaba a darle demasiado miedo. Al día siguiente fue a trabajar de manera normal, pero con el miedo de volverse a encontrar a este hombre. Sin embargo, el hombre ya nunca más volvió a ir a ese lugar, ni a su casa, pero la sensación de sentirse observado nunca se fue, como tú, que alguien te está observando ahora mismo. Actualmente, casi ningún restaurante de McDonald's conserva aquella famosa banca de Ronald sentado sobre la
posible que ya no sea comercial para ellos, o quizás sea por la cantidad de leyendas urbanas que contaban y aún se cuentan sobre ella. Pues bien, una de las leyendas más populares es la que sucedió en el año de 1998. Alguien trabajaba en un McDonald's en la Ciudad de México y él cuenta que el motivo de su renuncia fue por uno de esos payasos. Él era un empleado muy puntual. En muchas ocasiones llegaba antes que el gerente y lo tenía que esperar en la oscuridad de la madrugada. Una de esas veces en las que llegó antes que sus compañeros, esperaba a que abrieran el restaurante, escuchando música en su Discman. Pudo ver cómo una sombra caminaba por el establecimiento. Pensó que era un ladrón, pero luego lo pensó bien y se detuvo, pues luego pensó que podría tratarse del gerente. Así que, antes de llamar a las autoridades, debía asegurarse de que no fuera alguien conocido. Así que vio a través del vidrio del lugar. Estaba muy oscuro para ver bien su rostro. Sin embargo, pudo ver cómo la figura se divertía en los juegos del restaurante. Lo que le pareció más raro, esta persona se resbalaba por el tobogán para llegar a la piscina de pelotas. ¿Lo puedes imaginar? ¿Lo puedes sentir? Piénsalo, ponlo en tu cabeza. Es esa cosa que está jugando dentro del restaurante. No pudo ver ni creer lo que pasó después. De la piscina salió el mismísimo Ronald McDonald, el payaso de la banca del restaurante. Quiso correr, pero él lo miró, le sonrió y lo saludó. Y fue rápidamente a la banca a sentarse a su posición de siempre. Se dio cuenta de que se había orinado encima. Marchó a su casa con mucho miedo y vergüenza. Se reportó enfermo ese día y el día siguiente